El rayo verde. Capítulo 7. Aristobulus Ursiclos. Aun cuando Van reuniera en sus playas un número de bañistas igualmente considerable que los concurridos puertos de Brighton, de Margate o de Ramsgate, no podía pasar desapercibido un personaje de la importancia de Aristóbulos Ursiclos. Oban, que no pretende colocarse a la altura de sus rivales, es una estación balnearia muy favorecida por los ociosos del Reino Unido. Su situación en el estrecho de Mull, al abrigo de los vientos del oeste, a cuya acción directa sirve de valladar la isla de Kerrera, atrae a un gran número de extranjeros. Unos acuden a remojarse en sus aguas salutíferas y otros se instalan allí como en un punto central de donde irradien los itinerarios para ir a Glasgow, Inverness y las islas más curiosas del grupo de las Hébridas. Conviene añadir que Oban no es como muchas estaciones balnearias, una especie de jardín, de hospital. La mayor parte de los bañistas que quieren pasar allí la época de los calores goza de buena salud y no se corre el riesgo de jugar una partida de witch con 2 enfermos y un muerto. Oban apenas tenía 50 años de existencia, por eso la disposición de sus plazas, la distribución de sus casas y la anchura de sus calles ofrecen un aspecto enteramente moderno. Sin embargo, la iglesia, edificio de estilo normando, dominada por un campanario lindísimo, el antiguo castillo de Dunolly, tapizado de yedra cuya masa se levanta sobre una roca destacada de su punta norte, su panorama de blancos edificios y quintas multicolores escalonadas en las colinas del último término y las tranquilas aguas de su bahía en las que se hallan anclados elegantes yates de recreo, forman un cuadro verdaderamente pintoresco. Aquel año y en aquel mes de agosto no faltaban extranjeros ni bañistas en la pequeña ciudad de Oban. En los libros de registro de una de las mejores fondas y desde algunas semanas antes, podía leerse, entre otros nombres más o menos ilustres, el de Aristobulus Ursiclos de Dumfries, Baja Escocia. Se trataba de un personaje de 28 años, que nunca había sido joven y que probablemente jamás sería viejo. Nació sin duda con la edad que debía representar toda su vida. Su aspecto no era bueno, pero tampoco era malo. Su rostro muy vulgar, con cabellos demasiado rubios para un hombre. Debajo de sus gafas veíanse los ojos sin expresión del miope y por último su nariz era cortísima y parecía no pertenecer a aquella cara. De los 130.000 cabellos de que debe estar provista toda cabeza humana, según aseguran las más recientes estadísticas, no quedaban en la suya más que unos 60.000. Una sota barba marcaba sus mejillas y su barbilla, lo cual le daba cierta semejanza con un orangután. Si hubiera sido mono, sería un mono bastante simpático,
quizá el que falta en la escala de los darwinistas para recordar a la humanidad su condición de animal. Aristóbulos Ursiclos era rico en dinero y más rico aún en ideas. Demasiado instruido para un joven sabio que no sabe sino fastidiar con su instrucción universal. Graduado en las universidades de Oxford y de Edimburgo, era más versado en física, química, astronomía y matemáticas que en literatura. Muy pretencioso en el fondo, no le faltaba nada para ser un necio. Su principal manía, o su monomanía, como se quiera, estribaba en dar a diestro y siniestro la explicación de todo lo que entraba en el dominio de las cosas naturales. Era, en fin, una especie de pedante de trato muy desagradable. Nadie se reía de él, porque no era risible. Pero acaso se reían porque era ridículo. A ningún hombre, mejor que a él, hubiera podido aplicársele la divisa de los masones ingleses: Audi, vidi, tace. No escuchaba, no veía y jamás callaba. En una palabra, empleando una comparación que es muy exacta en el país de Walter Scott, Aristóbulos Ursiclos, con su industrialismo completamente positivo, recordaba en todo y por todo más el baile Nicole Harvey que a su poético primo Rob Boy MacGregor. ¿Y qué hija de los Highlands, sin exceptuar a Miss Campbell, no hubiera preferido Rob Roy a Nicole Harvey? Así era Aristóbulos Ursiclos. ¿Cómo se explicaba que los hermanos Melville se hubieran aficionado a aquel pedante hasta el punto de querer convertirle por el matrimonio en sobrino suyo? ¿Por qué había seducido a aquellos dignos sexagenarios? ¿Acaso únicamente porque fue el primero en formular peticiones amorosas respecto de su sobrina? Sin duda, se dijeron en un instante de sencillo arrobamiento: he ahí un joven rico, de buena familia, dueño absoluto de la fortuna que las herencias de sus padres y de sus parientes han acumulado sobre su cabeza, y además extraordinariamente instruido. Hemos encontrado una gran proporción para nuestra querida Helena. Este matrimonio se realizará sin obstáculo alguno y con arreglo a todas las conveniencias, puesto que nos conviene. Enseguida se propinaron una buena toma de rapé, cerrando la caja con un golpecito seco que parecía decir: asunto concluido. Esta era la causa de que los hermanos Melville se mirasen con cierta picardía, pues gracias al fantástico capricho de ver el rayo verde habían logrado llevar a su sobrina a Oban. Una vez allí, y sin que nada indicase que ellos intervinieran en el asunto, Miss Campbell y Aristóbulos Ursiclos podrían reanudar la serie de entrevistas que su ausencia tuvo que suspender momentáneamente. Los hermanos Melville y su sobrina cambiaron los suntuosos aposentos de la quinta de Helensburgh por las más bellas habitaciones del Caledonian Hotel. Si su permanencia en Oban debiera prolongarse, pensarían en alquilar alguna casa de campo en las alturas que dominaban la población. Pero, entre tanto, y gracias al auxilio de la señora Bess y de Partridge, todos se hallaban cómodamente instalados en el establecimiento de Macfine. Más tarde verían lo que convenía hacer.
A las 9 de la mañana del día siguiente al de su llegada, los hermanos Melville salieron del vestíbulo del Caledonian Hotel, situado frente a la empalizada de la playa. Miss Campbell descansaba aún en su aposento del primer piso, totalmente ajena a pensar que sus tíos iban en busca de Aristobulus Ursiclos. Los inseparables tíos bajaron a la orilla del mar y, sabiendo que su pretendiente habitaba en una de las fondas edificadas al norte de la bahía, se dirigieron hacia aquel punto. Es preciso admitir que les guiaba una especie de presentimiento. Efectivamente, 10 minutos después de su partida, Aristobulus Ursiclos, que daba su cotidiano paseo científico siguiendo las últimas huellas de la marea, se encontraba con ellos cambiando uno de esos apretones de manos superficiales y puramente automáticos. «Señor Ursiclos», dijeron los hermanos Melville. «Señores Melville», respondió Aristóbulos con ese tono de mundo que remeda la sorpresa. «¿Ustedes aquí, en Oban?» «Desde ayer por la noche», dijo el hermano Sam. «Nos alegramos con todo el alma, señor Ursiclos, de verle gozando de una salud perfecta», añadió el hermano Sip. «Ah, está muy bien, señores. Sin duda tendrán noticia del telegrama que acaba de llegar». «¿El telegrama?», dijo el hermano Sam. «¿Acaso el ministerio Gladstone habrá...?» «No se trata del ministerio Gladstone», repuso Aristóbulos Ursiclos, con acento de soberano desdén, «sino de un telegrama meteorológico». «Ah, no sabíamos», contestaron ambos tíos. «Pues sí, se anuncia que la depresión de Swinemund se ha desplazado hacia el norte, ensanchándose visiblemente. Su centro se halla hoy cerca de Estocolmo, donde el barómetro, que ha bajado 1 pulgada, o sea, 25 milímetros, empleando el sistema decimal al uso entre los científicos, marca tan solo 28 pulgadas y 6 décimas, o lo que es igual, 726 milímetros. Si la presión varía poco en Inglaterra y en Escocia, en cambio ha bajado ayer 1 décima en Valencia y 2 décimas en Stornoway. «¿Y de esa depresión?», preguntó el hermano Sam. «Se deduce», dijo el hermano Sip. «Que el buen tiempo no durará mucho», repuso Aristóbulos Ursiclos, «y que el cielo se cargará pronto con los vientos del sudoeste, trayéndonos los vapores del Atlántico del Norte». Los hermanos Melville dieron 1000 gracias al joven científico por haberles dado cuenta de sus interesantes pronósticos, de los cuales dedujeron que quizás se hiciera esperar el rayo verde, lo cual no les enojaba, puesto que aquel retraso prolongaría su estancia en Oban. «¿Ustedes, señores, han venido?», preguntó Aristóbulos Ursiclos, después de recoger un pedernal que examinaba con profunda atención. Los 2 tíos se guardaron muy bien de interrumpir su estudio, pero cuando el pedernal aumentó la colección que ya contenía el bolsillo del joven sabio, dijo el hermano Sip: «Hemos venido por el deseo natural de pasar aquí una temporada». «Y debemos añadir», observó el hermano Sam, «que Miss Campbell nos ha acompañado». «Ah, Miss Campbell», repuso Aristóbulos Ursiclos.
Me parece que este pedernal es de la época gaélica. Hay en él huellas. En verdad me complace mucho volver a saludar a Miss Campbell. Huellas de hierro meteórico. Este clima notablemente suave será muy bueno para ella. Está sin novedad, se apresuró a decir el hermano San, y no necesita reponerse de salud. No importa, insistió Aristóbulos Ursiclos. Aquí se respira un aire purísimo, 0,21 de oxígeno y 0,79 de azoe, con un poco de vapor de agua en cantidad higiénica. De ácido carbónico apenas hay vestigios. Lo analizo todas las mañanas. Los hermanos Melville vieron en aquella respuesta una delicada atención respecto de Miss Campbell. Pero señores, preguntó Aristóbulos Ursiclos, si no han venido a Oban por motivos de salud, ¿podré saber por qué han abandonado su quinta de Helensburgh? No tenemos razón alguna para ocultarle nada, atendiendo a la situación en que nos encontramos, respondió el hermano Sí. Debo interpretar ese cambio de residencia, replicó el joven sabio, interrumpiendo la frase comenzada, como el deseo muy natural, por otra parte, de que vuelva a encontrar a Miss Campbell en condiciones satisfactorias para que nos conozcamos y nos estimemos. Así es, dijo el hermano San. Hemos pensado que de este modo se lograría más pronto el fin apetecido. Apruebo su determinación, señores, repuso Aristóbulos Ursiclos. Aquí, en terreno neutral, Miss Campbell y yo tendremos frecuentes ocasiones de conversar y de discutir acerca de las fluctuaciones del mar, de la dirección de los vientos, de la altura de las olas, de la variación de la marea y de otros fenómenos físicos que deben de interesarla en sumo grado. Los hermanos Melville cambiaron una sonrisa de satisfacción, inclinándose en señal de asentimiento. También añadieron que su regreso a la quinta de Helensburgh desearían tener el gusto de recibir a su amable huésped con carácter más definitivo. Aristóbulos Ursiclos dijo que agradecía aquella oferta con tanto mayor motivo cuanto que el gobierno hacía ejecutar a la sazón importantes trabajos de limpieza en el Clyde, precisamente entre Helensburgh y Greenock, trabajos emprendidos en condiciones especiales por medio de aparatos eléctricos, de manera que una vez instalado en la quinta podría observar su aplicación y calcular el rendimiento útil. Los hermanos Melville comprendieron cuán favorable era aquella coincidencia para sus proyectos. Durante las horas desocupadas de la quinta, el joven sabio podía seguir las diversas fases de tan interesante trabajo. Pero sin duda, dijo Aristóbulos Ursiclos, habrán imaginado algún pretexto para venir aquí, porque Miss Campbell no esperará encontrarme en Oban. Así ha sucedido, respondió el hermano Sip, y la misma Miss Campbell es quien nos ha proporcionado el pretexto. ¡Ah! Exclamó el joven sabio. ¿Y cuál es? Se trata de observar un fenómeno físico en ciertas condiciones que no se presentan en Helensburgh. Ya, dijo Aristóbulos Ursiclos, colocándose bien sus gafas. Eso prueba que entre Miss Campbell y yo existen algunas afinidades. ¿Puedo saber cuál es ese fenómeno cuyo estudio no se puede llevar a cabo en la quinta? Ese fenómeno es sencillamente el rayo verde. ¿El rayo verde? Exclamó Aristóbulos Ursiclos, bastante sorprendido. Nunca he oído hablar de eso.
¿Quieren decirme en qué consiste el rayo verde? Los hermanos Melville explicaron cómo mejor pudieron la naturaleza de aquel fenómeno señalado por el Morning Post a la atención de sus lectores. «Bah», dijo Aristóbulo Sursiclos, «eso no es más que una curiosidad sin interés alguno que entrará en el dominio un tanto infantil de la física recreativa». «Miss Campbell es una joven», respondió el hermano Shipp, «y atribuye sin duda a ese fenómeno una importancia exagerada, porque no quiere casarse antes de haber observado», añadió el hermano Sam. «Pues bien, señores», dijo Aristóbulo Sursiclos, «procuraremos que observe su rayo verde». Enseguida emprendieron los tres la marcha por la vereda trazada en las praderas que limitan la playa y entraron juntos en el Caledonian Hotel. Aristóbulo Sursiclos no desaprovechó la ocasión para hacer observar a los hermanos Melville hasta qué punto el espíritu de la mujer se complace en frivolidades y describió a grandes rasgos los pasos que se deberían dar para elevar el nivel de su educación. Esto no quería decir que él pensara que el cerebro de la mujer, provisto de menor cantidad de materia gris que el del hombre y muy diferente en la disposición de sus lóbulos, no pudiera alcanzar el nivel de inteligencia necesario para las especulaciones elevadas. Sin llegar a ese extremo, y aunque era obvio que desde que había mujeres en el mundo, ninguna de ellas se había distinguido por alguno de los descubrimientos que, por ejemplo, habían inmortalizado a Aristóteles, Euclides, Hervey, Hahnemann, Pascal, Newton, Laplace, Arago, Humphrey, Davy, Edison, Pasteur, etc., juzgaba que el cerebro femenino podía cambiarse mediante un entrenamiento especial. Después comenzó a explicar diversos fenómenos físicos y discurrió de omni re scibili sin volver a hablar de Miss Campbell. Los hermanos Melville le escucharon pacientemente y con tanto mayor gusto cuanto que no hubieran podido deslizar una palabra a través de aquel monólogo sin apartes que Aristóbulo Sursiclos puntuaba con hem, imperiosos y pedantescos. De este modo llegaron a unos 100 pasos del Caledonian Hotel y se detuvieron un instante para despedirse. Una joven se hallaba en aquel momento en la ventana de su habitación. Parecía que estaba muy ocupada y algo aturdida. Miraba al frente, a la izquierda y a la derecha, como si buscase con los ojos un horizonte que no podía ver. De pronto, Miss Campbell, pues era ella, divisó a sus tíos, cerró la ventana con decisión y pocos minutos después llegaba a la playa con los brazos medio cruzados sobre el pecho, el rostro severo y la frente cargada de censuras. Los hermanos Melville se miraron. ¿Con quién estaba Helena enojada? ¿Sería la presencia de Aristóbulo Sursiclos lo que determinaba aquellos síntomas de una sobreexcitación anormal? Entretanto, el joven sabio se había adelantado y saludaba maquinalmente a Miss Campbell. «El señor Aristóbulo Sursiclos», dijo el hermano Sam, presentándole con cierta ceremonia. «Que por una dichosa casualidad se encuentra precisamente en Oban», añadió el hermano Shipp. «Ah, el señor Sursiclos». Y Miss Campbell apenas le devolvió el saludo. Luego se volvió hacia los hermanos Melville
que estaban un tanto cortados y sin saber qué actitud debían tomar. «Tíos míos», dijo con severidad. «Querida Elena», respondieron los dos tíos con la misma entonación de voz visiblemente inquieta. «¿Estamos en Oban?», preguntó. «Sin duda, en Oban». «¿En el mar de las Hébridas?». «Ciertamente». «Bueno, dentro de una hora ya no estaremos aquí». «¿Dentro de una hora?». «Os había pedido un horizonte de mar». «Así es, querida sobrina». «¿Tendrías la bondad de indicarme dónde está?». Los hermanos Melville se volvieron estupefactos. Ni delante de ellos, ni al sudeste, ni al noroeste se veía un solo intervalo en que el cielo se confundiera con el agua. Sale, Carrera y Kismore formaban una barrera sin solución de continuidad. Era preciso convenir que el horizonte demandado y prometido no existía en el paisaje de Oban. Los dos hermanos no lo habían notado durante su paseo a lo largo de la playa, y al oír la insinuante pregunta de su sobrina dejaron escapar estas dos interjecciones escocesas que expresan una verdadera contrariedad mezclada de mal humor. «¡Puf!», dijo uno. «¡Psha!», respondió el otro. Capítulo 8. Una nube en el horizonte. Era necesaria una explicación, pero como Aristóbulo Ursiclos nada tenía que ver en aquel asunto puramente familiar, Miss Campbell le saludó con frialdad y volvió a entrar en Caledonia Hotel. Aristóbulo Ursiclos contestó al saludo de la joven de igual modo, evidentemente disgustado de haber sido puesto en la balanza con un rayo, de cualquier color que fuera. Emprendió de nuevo el camino de la playa, hablando consigo mismo en los términos más convenientes. El hermano Sam y el hermano Sip estaban desconcertados. Cuando se hallaron en el salón reservado, esperaron con las orejas bajas a que Miss Campbell les dirigiese la palabra. La explicación fue corta, pero clara. Habían ido a Oban para ver un horizonte de mar, y no se veía, o por lo menos era tan pequeño que no valía la pena hablar de él. Los dos tíos no podían argüir sino protestando de su buena fe. No conocían Oban. ¿Quién hubiera creído que no estuviese allí el mar, el verdadero mar, puesto que los bañistas acudían a sus playas? ¿Acaso fuera el único punto de la costa en que por causa de aquellas desventuradas Hébridas no se recortase sobre el azul del cielo la línea circular del agua? «Pues bien», dijo Miss Campbell, con un tono que quiso hacer lo más severo posible, «debíais haber escogido otro punto que no fuese Oban, aun cuando hubiera sido preciso sacrificar la satisfacción de encontrarse con el señor Aristóbulos Ursiclos». Los hermanos Melville bajaron instintivamente la cabeza y no respondieron a aquel certero golpe. «Vamos a hacer nuestros preparativos», dijo Miss Campbell, «para marchar hoy mismo». «Marchemos», contestaron los dos tíos, que no podían reponerse de su aturdimiento sino por medio de un acto de obediencia pasiva. Enseguida se oyeron, como de costumbre, los siguientes nombres: «Beth, Beth, Bess, Betsy, Betty». La señora Bess acudió rápidamente seguida de Partridge. Ambos recibieron orden de hacer los preparativos de marcha, y calculando que su joven ama tendría, como siempre, alguna razón, ni siquiera preguntaron el motivo de aquella partida tan precipitada.
pero no se había contado con Maese McFine, el propietario del Caledonian Hotel. Sería desconocer a esos apreciables industriales, aún en la hospitalaria Escocia, si se les creyera capaces de dejar partir a una familia compuesta de 3 amos y 2 criados sin hacer todo cuanto pueden para estorbar su marcha. Esto fue lo que sucedió entonces. En cuanto tuvo noticia de aquel grave suceso, Maese McFine declaró que todo podía arreglarse a satisfacción general, sin contar con la satisfacción especialísima que él experimentaría conservando el mayor tiempo posible a tan nobles viajeros. ¿Qué quería Miss Campbell y por consiguiente qué reclamaban los hermanos Ship y Sam Melville? ¿Una perspectiva de mar en un amplio horizonte? Nada más fácil, puesto que solo se trataba de observar aquel horizonte a la puesta del sol. ¿No era posible verlo desde el litoral de Oban? Enhorabuena, bastaría instalarse en la isla Herrera. No, la gran isla de Mull no dejaba descubrir más que una pequeña porción del Atlántico al sudoeste, pero bajando por la costa se encontraba la isla de Seil, cuya punta norte se halla unida a la costa escocesa por un puente. Allí no hay ningún obstáculo para disfrutar de la vista de una extensión de mar que abarca las 2/5 partes del cuadrante. El trasladarse a aquella isla era cuestión de un paseo de 4 o 5 millas a lo sumo, y cuando el tiempo fuera bonancible, un buen carruaje tirado por vigorosos caballos conduciría a Miss Campbell y a su séquito en menos de hora y media. En apoyo de su proposición, el elocuente fondista mostraba un gran mapa colgado en el vestíbulo de su establecimiento. Miss Campbell pudo convencerse de que Maese McFine no trataba de engañarla en provecho propio. En efecto, en torno de la isla de Seil se desarrollaba un ancho sector que comprendía 1/3 del horizonte sobre el cual se deslizaba el sol durante las semanas que preceden y siguen al equinoccio. En vista de esto, todo se arregló, con gran alegría de Maese McFine y con singular regocijo de los hermanos Melville. Miss Campbell les otorgó generosamente su perdón, sin aludir de un modo desagradable a la presencia de Aristóbulos Ursiclos. «No comprendo», decía el hermano Sam, «que el horizonte de mar falte en Oban, precisamente». «La naturaleza es muy caprichosa», repuso el hermano Sif. Aristóbulos Ursiclos supo complacer sin duda que Miss Campbell ya no iría a otra parte a buscar un punto propicio para sus observaciones meteorológicas, pero estaba tan absorto en sus altos problemas que se olvidó de expresar su satisfacción. La antojadiza joven quedó muy complacida de aquella reserva y, aunque indiferente como siempre, le recibió con menos frialdad la primera vez que volvieron a encontrarse. Mientras esto sucedía, se modificó ligeramente el estado atmosférico. Aun cuando el barómetro indicaba todos los días buen tiempo, fijó algunas nubes que se disipaban al mediodía por los ardores del sol, cubrían de bruma el horizonte a la salida y el ocaso del astro resplandeciente. Era inútil ir a buscar un punto de observación en la isla Seil. Hubiera sido una molestia inútil y habría que tener paciencia. Durante aquellos días Miss Campbell dejaba a sus tíos mano a mano con el prometido de su elección y, acompañada por la señora Bess, pero con más frecuencia sola, recorría sin rumbo fijo las playas de la bahía. Voluntariamente se apartaba de aquella sociedad de ociosos que constituyen la población flotante de las estaciones balnearias, y que es la misma en todas ellas, familias cuya única ocupación
consiste en ver subir y bajar la marea, mientras que niños y niñas se revuelcan en la arena con una libertad de modales enteramente británica. Caballeros graves y flemáticos cubiertos con sus trajes de baño, a menudo demasiado primitivos, y cuyo asunto más importante se cifra en sumergirse durante 6 minutos en el agua salada. Señores y señoras de gran respectability, inmóviles y tiesos en bancos pintados de verde, con cojines rojos, hojeando algunas páginas de esos libros encuadernados y pintarrajeados de nutrido texto, y de los cuales abusan sobradamente los editores de Inglaterra. Viajeros de recreo, con los anteojos colgando de una bandolera, el sombrero en forma de casco, altas polainas y sombrilla debajo del brazo, que llegaron ayer y saldrán mañana. Además, en medio de aquella multitud industriales cuya industria es esencialmente ambulante y portátil. Electricistas que por 2 peniques venden fluido a quien tiene ese capricho. Artistas cuyo piano mecánico montado sobre ruedas mezcla con los aires del país los motivos siempre desfigurados de los sones de Francia. Fotógrafos al aire libre que entregan por docenas pruebas instantáneas a las familias agrupadas para el caso. Vendedores con gabán negro, vendedoras con sombreros de flores, empujando sus carretones donde llevan las más exquisitas frutas del universo. Ministrels, en fin, cuyo rostro gesticulador se descompone bajo la capa de cera que les cubre, representando escenas populares con disfraces variados y cantando canciones insulsas de innumerables estrofas, en medio de un círculo de niños que repiten el estribillo a coro con ridícula formalidad. Aquella existencia de las estaciones de baños no tenía para Miss Campbell secreto ni encanto alguno. Prefería apartarse de aquel vaivén de transeúntes que parecen tan extraños unos a otros como si viniesen de los 4 puntos cardinales de Europa. Por esto, cuando sus tíos, inquietos por su ausencia, querían reunirse con ella, necesitaban ir a buscarla a la orilla del mar o a algún punto avanzado de la costa. Allí estaba Miss Campbell, sentada como la pensativa Minna de pirata, con el codo puesto en el saliente de una roca, la cabeza apoyada en una mano, desgranando con la otra las bayas de esa especie de hinojo que crece entre las piedras. Su mirada, distraída, erraba desde un stack cuya cima erizada de rocas se levanta erguida a alguna caverna oscura, una de esas Eliers, como se dice en Escocia, en la que entran y salen mugiendo siempre las agitadas olas del mar. Más lejos miraba los cuervos marinos alineados con la movilidad de animales hieráticos, y los seguía con la vista cuando, turbados en su reposo, volaban rozando con el ala la cresta de las pequeñas olas de la resaca. ¿En qué pensaba la joven? Aristóbulos Usiclos hubiera tenido la impertinencia y sus tíos la candidez de creer que estaba pensando en él, pero todos se habrían equivocado. A la memoria de Miss Campbell acudían los recuerdos del Corribreckan. Volvía a ver la lancha a punto de naufragar y las maniobras del Glengarry lanzándose al centro del peligroso paso. En el fondo de su corazón se despertaban de nuevo las emociones que le agitaron cuando los 2 imprudentes desaparecieron en las cavidades del remolino. Luego se representaba
el salvamento, la cuerda lanzada a tiempo, el elegante joven que apareció en el puente, tranquilo, con la sonrisa en los labios, menos conmovido que ella y saludando con gracioso ademán a los pasajeros del steamer. Una imaginación fantástica, tenía en todo aquello un asunto admirable para escribir una novela, pero al desarrollarla se vería obligada a detenerse en el primer capítulo. El libro, comenzado por Miss Campbell, se cerraba bruscamente en sus manos. ¿En qué página lo abriría? No era posible preverlo. Su héroe, semejante a un Bodan de las epopeyas gaélicas, no había reaparecido. ¿Le habría buscado ella en medio de la multitud de indiferentes que pululaban en las playas de Oban? Quizás. ¿Le había encontrado? No, sin duda él no la hubiera reconocido. ¿Por qué habría de notar su presencia a bordo del Glengarry? ¿Por qué habría de acercarse a ella? ¿Cómo habría de adivinar que le debía su salvación? Y sin embargo, ella fue la que antes que todos descubrió la lancha en peligro. Ella fue la primera que suplicó al capitán para que acudiesen a su auxilio, sin contar con que el retraso de aquel día hubiese podido ser la causa de que jamás viera el rayo verde. En efecto, muy bien podía suceder esto. Durante los 3 días siguientes a la llegada de la familia Melville a Oban, el cielo ofreció un aspecto capaz de desesperar a los astrónomos de Edimburgo, de Greenwich, pues estaba como algodonado por una especie de vapor cuya intensidad era semejante a la de las nubes. Ni catalejos ni telescopios de los más poderosos modelos como el reflector de Cambridge o el de Parsonstown hubieran podido penetrar a través de aquella neblina. Únicamente el sol habría tenido bastante fuerza para atravesarla con sus rayos, pero al ocultarse, la línea del horizonte se cubría de ligeras brumas que teñían el ocaso con los colores más espléndidos. La flecha verde no podía llegar al ojo del observador. Miss Campbell, arrastrada en sus desvaríos por la fantasía de su imaginación, confundía entonces en un mismo pensamiento al náufrago del Corry Recan y el rayo verde, pero ni el uno ni el otro aparecían. Si los vapores oscurecían a éste, el incógnito ocultaba a aquel. Siempre que los hermanos Melville se ponían de acuerdo para exhortar a su sobrina a que se armase de paciencia, eran inoportunos. Miss Campbell no vacilaba en hacerle responsables de aquellas turbaciones atmosféricas. Cuando esto acontecía, ellos se defendían con el excelente barómetro aneroide, que habían tenido buen cuidado de llevar de Halsburg, y cuya aguja persistía tenazmente en no subir. Los 2 tíos hubieran dado su hermosa caja de rapé con tal de que el astro radiante se manifestara en un cielo purísimo. En cuanto al sabio Ursiclos, tuvo un día, y con motivo de aquellos vapores de que se cargaba el horizonte, el mal acierto de considerar muy natural su formación. De esto a abrir un pequeño curso de física no había más que un paso y en efecto lo abrió en presencia de Miss Campbell. Habló de las nubes en general, de su movimiento descendente que las lleva hacia el horizonte con la disminución de la temperatura de los vapores reducidos al estado vesicular, de su clasificación científica en nimbus, stratus, cumulus, cirrus. Es inútil decir que hizo un derroche de erudición. ¿Cuánto hablaría que hasta los mismos hermanos Melville no sabían qué hacer durante aquella importuna conferencia?
Miss Campbell cortó por lo sano la disertación del joven sabio. Primeramente fingió mirar hacia otro lado, para no oírle. Después levantó la vista, examinando con obstinada fijeza el castillo de Dunolly, como para no verle, y por último clavó sus ojos en la punta de sus finos botines de playa, lo cual es la señal de indiferencia menos disimulada, la prueba del desdén más completo que puede dar una escocesa tanto hacia lo que dice su interlocutor como hacia su propia persona. Aristóbulo Ursiclos, que no veía ni oía nada ni a nadie, sino a él mismo, y que no hablaba más que para sí, no se enteró o pareció que no se enteraba. De este modo pasaron el 3, el 4, el 5 y el 6 de agosto, pero durante este último día y con gran satisfacción de los hermanos Melville, subió el barómetro algunas líneas por encima del variable. El día siguiente amaneció bajo los mejores auspicios. A las 10 de la mañana el sol despedía sus más vivos resplandores y el cielo extendía sobre el mar su velo azul de infinita pureza. Miss Campbell no podía desperdiciar aquella ocasión en las cocheras del Caledonian Hotel. Estaba siempre dispuesta una carreta esperando sus órdenes, ningún momento mejor para servirse de ella. A las 5 de la tarde, Miss Campbell y los hermanos Melville tomaban asiento en la carreta guiada por un cochero hábil en las maniobras del Four in Hand. Partridge subía al pesante trasero y los cuatro caballos, fustigados con la borla del látigo, se lanzaron por la carreta de Oban a Clachan. Para gran pena suya y enorme alegría de Miss Campbell, Aristóbulos Ursiclos no pudo ir con ellos, ocupado como estaba en una importante memoria científica. La excursión fue deliciosa en todos los conceptos. El carruaje seguía el camino del litoral a lo largo del estrecho que separa la isla Kerrera de la costa de Escocia. Aquella isla, de origen volcánico, era muy pintoresca, pero tenía un defecto para Miss Campbell. Ocultaba el horizonte del mar. Sin embargo, como no había más que recorrer 4 millas en tan buenas condiciones, consintió en admirar su armónico perfil, cuyo recorte se dibujaba en un fondo de luz con las ruinas del castillo danés que corona su punta meridional. Esta era antiguamente la residencia de los MacDouglas de Lorne, observó el hermano Sam. Y para nuestra familia, añadió el hermano Sip, este castillo tiene un interés histórico puesto que fue destruido por los Campbell, que lo incendiaron después de pasar a cuchillo a todos sus habitantes. Este hecho obtuvo la mayor y más entusiasta admiración por parte de Partridge, el cual aplaudió en honor de la saga. Después de pasar la isla Kerrera, el carruaje se internó en una garganta estrecha y por un camino ligeramente accidentado que conducía al pueblo de Clachan. Allí tomó aquel istmo artificial que, bajo la forma de un puente, cruza el paso y une la isla Seil al continente. Al cabo de media hora y después de haber dejado el coche en el fondo de un barranco, los expedicionarios subieron por la pendiente bastante rápida de una colina y se sentaron en el borde extremo de las rocas, en la misma orilla de la costa. Allí no había nada que estorbase a los observadores. Vueltos hacia el oeste, ni el islote de Eadale ni el de Inish, que estaban como encallados cerca de Seil. Entre la punta Ardanel
Ardanalis de la isla Mull, una de las mayores de las Hébridas al nordeste, y la isla Colonsay al sudoeste, se destacaba una ancha superficie de mar, detrás de la cual no tardaría en desaparecer el disco del sol. Miss Campbell, dominada enteramente por su idea, estaba algo más adelantada. Algunas aves de rapiña, águilas o halcones, únicos seres que animaban aquellas soledades, se cernían encima de los dens, especie de valles como embudos de paredes pedregosas. Astronómicamente, en aquella época del año y en aquella latitud, debía ponerse el sol a las 7:54, precisamente en la dirección de la punta Ardanalis. Pero algunas semanas después hubiera sido imposible verlo desaparecer detrás de la línea de mar, pues la masa de la isla Colonsay impedía asistir a su ocaso. Aquella tarde, el lugar y el sitio estaban muy bien escogidos para observar el fenómeno. En aquel momento, el sol se dirigía siguiendo una trayectoria oblicua hacia el horizonte, perfectamente determinado. Los ojos experimentaban cierta fatiga para sostener el resplandor de su disco, teñido de rojo intenso, reflejado por las aguas en un larguísimo reguero de luz. Y sin embargo, ni Miss Campbell ni sus tíos hubieran cerrado los párpados por un instante. Pero antes de que el astro rozase la línea del horizonte con su borde inferior, Miss Campbell lanzó un grito de decepción. Acababa de aparecer una pequeña nube sutil como un trazo, larga como el gallardete de un buque de guerra, que cortando el disco en dos partes iguales parecía bajar con él hasta el nivel del mar. Un soplo, por ligero que fuese, hubiera sido suficiente para disiparla, pero el soplo no se produjo, y cuando el sol quedó reducido a un pequeñísimo arco, aquel tenue vapor circunscribió en su lugar la línea del cielo y del agua. El rayo verde, perdido en aquella nubecilla, no pudo llegar al ojo de los observadores. Y aquí termina el capítulo 8. Muchas gracias si has llegado hasta aquí. Si te ha gustado este capítulo emocionante, no te pierdas el de mañana, que podremos escuchar el capítulo 8, o sea, el capítulo 9 y el 10 de esta apasionante historia. Muchas gracias, y si te ha gustado, comparte y dale un like, que ayudas mucho a mi canal. Muchísimas gracias y que tengas un gran día.